Hola, Dios les bendiga, espero que estén muy bien, sean bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube. Como les dije anteriormente en la historia de Instagram, aquí estamos retomando temas para profundizarlos de manera nutritiva. Entonces, para no alargarnos demasiado el día de hoy, vamos a estar hablando acerca de ¿por qué tenemos pruebas? Y esa es una pregunta que nos hacemos muy frecuentemente, sobre todo cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien, cuando estamos bien delante de Dios, cuando sentimos que estamos en nuestro mejor momento con Dios, que le estamos sirviendo de corazón, que nos estamos entregando todo y que aún haciendo todo bien, estando correcto delante de Dios, llegan problemas. Y ahí es cuando uno se pregunta, no sé si ustedes lo harán, pero por lo menos yo sí que me pregunto, Señor, pero ¿por qué si yo estaba haciendo todo bien? ¿Por qué si yo estaba bien delante de ti? ¿Por qué si te estaba honrando, si te estaba adorando como era? ¿Por qué permitiste que llegara este problema a mi vida? Y con esto podríamos demorar una hora hablando perfectamente, porque pues ese fue el tiempo que me tomó hacer el mensaje original, pero te lo quiero resumir en este video. Te voy a contar una historia en la cual yo pasé una prueba muy grande y le cuestioné bastante a Dios a lo largo de todo este camino. Remontémonos unos años atrás, aproximadamente 2 y medio. Yo tenía un sueño en mi corazón. Yo quería ser un jugador de fútbol profesional. Yo tenía ese sueño, pero este sueño se vio frustrado un día en que estaba adorando a Dios en mi cuarto y me fui a arrodillar, y cuando me arrodillé sentí un crujir en mi rodilla. Ese crujir que yo sentí en la rodilla lo pudiste sentir tú en tu corazón. Ese crujir que sentiste internamente cuando recibiste esa noticia tan desagradable, cuando recibiste esa llamada que no querías recibir, cuando te llegó esa notificación del doctor que no esperabas. Ese crujir es algo que nos caracteriza y hace parte de ese camino llamado vida. Al inicio, evidentemente, la primera etapa es la etapa de la negación, y yo quería decir, no, todo está bien, todo va a estar bien, no hay ningún problema, me fui a dormir. Pero cuando me levanté con una rodilla que no podía doblar ni siquiera del dolor. Incluso me tocó ir al médico, y el médico me dijo que muy probablemente iban a ser varios meses. Y en ese momento que yo dije, Señor, varios meses, no entiendo por qué tal catástrofe me llegó a mi vida, tal prueba me llegó a mi vida, si yo te estaba adorando, Señor, literalmente me arrodillé a alabarte. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué si hay tanta gente que hace cosas malas, todo le va bien, y a mí precisamente me estaba pasando esta prueba? No entiendo, Señor. Pero los días fueron pasando, y al yo no poder, estaba en el colegio en ese entonces, al yo no poder bajar porque no podía caminar, me quedé en la biblioteca. Precisamente en la biblioteca había una profesora que era cristiana, y aproveché ese tiempo que pues no estaba haciendo nada en recreo. Empecé a hablar con ella y le hice una pregunta muy interesante que me habían hecho días anteriores, y la pregunta era la siguiente. Una niña me preguntó, ¿tú por qué hablas de Dios tanto? O sea, ¿por qué siempre hablas de Dios? Yo le pregunté a la profesora eso y me pudo responder que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, bueno, en ese entonces yo estaba comenzando a caminar con Cristo. Quizás hoy en día ya es más obvio verlo de esa forma, pero en ese entonces no. Entonces ya tenía una respuesta. Ya todo eso de la rodilla me había servido para poder tener una respuesta que antes no tenía. Pero eso no acaba ahí. A los 2 meses o al mes y medio, ni siquiera 2 meses, nos tocó encerrarnos a todo el mundo por temas a nivel mundial. Entonces de todas formas no hubiese podido jugar fútbol con rodilla buena o con rodilla mala. Desde ya podemos ver que si la rodilla no se me hubiese puesto mala, no hubiese tenido esa respuesta que tuve, y además de todas formas no hubiese podido jugar. Pero esto no acababa aquí, sino que a medida que pasaron los meses la rodilla seguía muy mal. Pero decidí ir a entrenar cuando ya se pudo salir, evidentemente. Decidí ir a entrenar con la rodilla así como estaba, y evidentemente la rodilla me seguía doliendo muchísimo, hasta el punto en que dije, no, ¿sabes qué? Me rindo, hasta aquí voy a llegar. Y mi madre me dijo algo muy importante: vas a desperdiciar todo el esfuerzo que has hecho así de fácil. Y en ese punto yo reflexioné y dije, ¿sabes qué, mamá? Tienes razón, no me voy a rendir, voy a darla hasta el final. Que en mi corazón y en mi mente sepa que por falta de intentos no fue, que yo la di toda. Y a medida que yo iba entrenando, que me iba ejercitando más, el dolor y mis limitaciones se iban bajando, hasta el punto en el que ya la rodilla está completamente sana, para la gloria de Dios. Y ahí fue cuando me di cuenta que la mayor limitación que hay en nosotros en medio de una prueba no son las pruebas en sí mismo, sino es la mentalidad con la cual pasamos a través de ellas. Recuerden un poquito la historia de Job. Job es una de las personas que esta rodilla, créeme que no fue nada a comparación de lo que pasó a esa persona. Y es muy curioso porque no había terminado de pasar una prueba cuando ya le iba cayendo una más grande. Pero es sorprendente cómo en medio de todas las pruebas su mentalidad no fue hasta aquí llegué, hasta aquí me rindo,
sino su mentalidad siempre fue de seguir adelante con Dios. No voy a renunciar a mi Dios, no voy a tirar la toalla, voy a seguir adelante hasta donde Dios me lleve. Y esa mentalidad que tuvo de saber que la prueba tenía un porqué y un para qué, la misma mentalidad que tiempo después me sirvió a mí para tener una lección tal como esta, es la mentalidad que nos permite cruzar exitosamente cualquier prueba. Y te pongo este ejemplo: cuando tú quieres aprender a montar bicicleta, tienes que tener en cuenta que al principio no va a ser fácil. Al principio muy probablemente nos caigamos y nos raspemos. Pero si le tenemos miedo a esos raspones, a caernos y decimos: no, sabes que yo no quiero rasparme, nunca voy a aprender a montar bicicleta, nunca voy a alcanzar con éxito esa meta que me propuse. Y eso es considerablemente un reflejo de la vida. En la vida muchas veces cuando empecemos a emprender un camino nos vamos a raspar, nos va a doler, créeme. Y cuando te tengas que echar alcohol para superar ese dolor pasado, te va a doler aún más. Pero también va a estar ese momento en el cual puedas avanzar tus primeros 10 metros solos y que tú te vas a sentir realizado. Eso porque wow, por fin pude avanzar 10 metros sin caerme. Pero no te extrañes que después de que tú creas que ya todo está bien, vuelva a venir otra caída. Es normal, hace parte de los procesos. Cuando yo me estaba recuperando de la rodilla, hubo un punto en el que yo quería volver a entrenar y que fui a saltar una cuerda para hacer cardio en la casa y la rodilla sencillamente no se movió. Y en ese momento yo volví a recaer, volví a cuestionar a Dios, le volví a preguntar a Dios: Señor, pero si ya han pasado 2 meses, ¿por qué la rodilla aún no se mueve? ¿Por qué la rodilla sigue tan mal? Pero lo que resultó de todo ese proceso fue: no te rindas, lucha hasta el final, esfuérzate y sé valiente. No importa que la rodilla parezca que no se vaya a mover, no importa que te lleguen tantas malas noticias a tu vida, no importa que se caiga la casa, no importa que tengas un familiar enfermo, no importa que te hayan negado esa educación superior a la cual tanto habías anhelado, no importa que te hayan dicho no, que hayan cerrado esa puerta de tus sueños, no importa, porque todo pasa y todo al final de la carrera nos va a servir para poder ser los mejores ciclistas del mundo. Puede ser que se cerró una puerta, puede ser que la enfermedad llegó de manera inesperada, puede ser que un familiar se haya ido y nosotros sintamos que pudo haber sido algo mejor o que pudo haberse salvado y que no se salvó y nos sintamos muy tristes. Pero en medio de cada una de estas pruebas siempre va a haber una enseñanza. Algunas va a ser más fácil de extraer, otras no tanto. Pero Dios siempre nos va a dar en medio de todas esas pruebas esa salida, ese consuelo e incluso esa respuesta a nuestras plegarias cuando le preguntamos: Señor, ¿por qué? Porque muy probablemente sin esa prueba no podría hoy estar hablándote a ti mediante este medio y no tendría esta lección de vida que me quedó para hoy compartírtela a ti. Las pruebas que Dios coloca en nuestra vida no son simples pruebas y ya. Dios no es ese Dios que dice: ¿sabes qué? Voy a colocarle una prueba nada más porque estoy aburrido. No. Siempre lo hace porque cada una de estas va a hacer que nosotros alcancemos un nivel superior. Y quiero finalizar con una chistosa anécdota que me pasó el día de hoy. Por no esperar el bus que siempre tomo para venir a mi casa, tomé otro porque pensé que iba a llegar más rápido. A veces lo que primero llega, tomen esto en cuenta, a veces lo que primero llega no es lo que siempre te va a resultar mejor. Y yo le pregunté al conductor que si él pasaba por donde yo debía bajarme y él me dijo: sí, yo paso por allá. Pero ¿qué pasa? Que en el medio del camino el bus tomó una desviación y en ese momento yo presiono el botón para bajarme del bus y el señor me dijo: no, tranquilo, yo me doy la vuelta después y paso por ahí. Y yo: ok, está bien, le dije: ok, gracias, y me senté. Y cuando yo le pregunto, porque ya íbamos muy lejos de donde yo iba a ir, cuando le pregunto: señor, ¿y usted cuándo va a dar la vuelta o por cuándo va a pasar por ahí? Y me dijo: no, yo ya pasé por ahí cuando iba por la desviación. Y le dije: señor, pero si yo hundí el botón por eso mismo para bajarme, usted me dijo que se iba a dar la vuelta. Y me dijo: bueno, yo te subo en otro bus. Total, casi llego al centro de la ciudad, de polo a polo estaba, de donde yo iba a ir, al centro de la ciudad. Y en ese momento me montó en otro bus, muy gentilmente no me tocó volver a pagar más, pero me montó en otro bus. Y cuando yo iba en ese bus me dijeron: tranquilo que en este bus sí pasamos por ese lugar. Y efectivamente, como se lo pensaron, no pasamos por ese lugar. Y cuando yo me di cuenta que íbamos llegando a otro barrio, yo pregunto: señor, ¿y cuándo vamos a pasar por ahí? No, que ya pasamos. Y efectivamente sí habíamos pasado, pero 2 cuadras más abajo
y en una avenida principal, es decir, una vía muy grande. Más o menos para que ustedes se hagan una idea, 4 manzanas de diferencia entre lo que ya habíamos pasado para donde íbamos. Y me tocó decirle al señor, señor, ¿me puede dejar aquí? Y me tocó pegarme una caminada, pero todo esto por lo menos me sirvió para hoy en día saber qué bus me va a dejar en el centro de la ciudad, porque yo quería saber qué bus me podía dejar en el centro de la ciudad para poder transportarme de forma más económica. Ya por lo menos hoy en día sé qué bus me deja en el centro y qué bus me deja en ese barrio al cual iba a parar. Entonces, si se dan cuenta, se pasó mal, la pasé pésimo, pero por lo menos ya sé movilizarme mejor en la ciudad. Entonces, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué. Aunque no lo veamos, yo me iba quejando, yo iba diciendo, hace media hora hubiera llegado a mi casa porque llegué a mi casa 40 minutos tarde. Pero se experimentó, se aprendió, pude crecer en mis conocimientos y de todo se saca algo bueno. Ese era el mensaje del día de hoy, espero que les haya sido de mucha bendición. Recuerden, yo soy Tobias Martínez y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.